Romanos 5, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor, por el privilegio tan bonito que nos das como familia de la fe, Señor, de estar aquí juntos, compartir, Padre, unos con otros, compartir del cariño, compartir del amor unos con otros, de la compañía de unos con otros, Señor. Darnos cuenta, Padre, que no estamos solos en nuestras luchas, que no estamos solos, Señor, en nuestro caminar de fe. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad que nos das de ver la vida de cada uno de nuestros hermanos y de recibir, Señor, distintos matices de tu amor a través de cada uno de ellos. Gracias, Padre, por la vida de todos ellos. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de abrir tu maravillosa palabra, Señor, para tratar de escudriñarla, tratar de comprender un poco mejor quizás, o recordar algunos elementos, traer a la parte consciente, Señor, algunos elementos de tu palabra. Gracias. Permite, Señor, que aquellas cosas que bloquean, que tu palabra se entienda, se comprenda y que toque nuestro corazón, puedan ser eliminados en esta mañana. Te lo pedimos, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Fíjese que Pablo, hermanos, ahora se va a enfocar en los beneficios de la justificación. Hemos venido hablando de la justificación, ¿verdad? En sus distintos, digamos así, elementos. Y el apóstol Pablo ahora se va a enfocar, hermanos, en los beneficios de la justificación. Y por ello inicia el versículo 1, si ustedes se dan cuenta, el versículo 1 dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Y entonces nos empieza a decir cuáles son esos beneficios. Dice, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como quien dice, y como lo dice la Nueva Versión Internacional, en consecuencia, así inicia la versión, la NIV, ¿verdad? Para quien tiene la NIV por ahí, ¿verdad? En el versículo 1 dice, en consecuencia, o sea, en consecuencia de lo que ha dicho en los capítulos 3 y 4, en consecuencia de eso, ya dice, hemos sido justificados mediante la fe. Es decir, hermanos, que lo que viene a continuación es el resultado de lo planteado anteriormente en relación a la justificación por la fe. Y que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 4, hermanos, que es ejemplificado en la vida de dos personajes. ¿Cuáles fueron los dos personajes que vimos el domingo pasado? Abraham y Daniel. Entonces, esa justificación por la fe es ejemplificada en la vida de estos dos hombres en el capítulo 4, quienes conocieron la justificación por la fe, la experimentaron en toda su vida, en todas las áreas de su vida, ellos las experimentaron como el Señor desea que nosotros también la experimentemos. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, nos plantea tres resultados de la justificación. Tres resultados de la justificación. Y el primero de ellos, ya lo dijimos, hermanos, el primer resultado de la justificación es que tenemos paz para con Dios. Ahora, es importante aclarar, hermanos, que paz con Dios no es lo mismo que paz de Dios. Paz con Dios no es lo mismo que paz de Dios. La paz de Dios, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de la cual nos habla el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 y versículo 7, tiene
que ver, hermanos, tiene relación con un corazón, podríamos decir así, tranquilo. Esa es la paz de Dios. Corazón satisfecho, hermanos, en medio de las circunstancias incluso difíciles de la vida. Es esa paz que se puede tener en medio de las preocupaciones de la vida. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, hermanos, la paz con Dios, mire pues, la paz con Dios se refiere, hermanos, a que esa enemistad que el hombre tenía con Dios, que usted y yo teníamos con Dios, esa enemistad que existía entre Dios y Willard, esa enemistad ha terminado. Ya no hay enemistad. Ya no hay enemistad. Esa guerra, hermanos, esa guerra entre Dios y nosotros, esa guerra, hermanos, ha concluido. Mire, hermanos, precisamente eso es la justificación. Luego de nuestra justificación, dejamos de ser enemigos de Dios y pasamos a ser ¿qué? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Amigos de Dios, hijos de Dios, herederos con Dios. Mire, todas las bendiciones, ¿verdad?, que tenemos a partir de ahí. Pero luego de nuestra justificación dejamos entonces esa enemistad que teníamos con Dios y ahora somos reconciliados con Dios. Qué bonitas son las reconciliaciones, ¿verdad? Sino que lo digan los casados o los que están próximos. Mire, ¿qué dice el versículo 10? Por favor, alguien ayúdeme a leerlo. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, ¿ves? ¿Qué dice entonces el versículo 10, hermanos? Fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios. ¿Por medio de qué? Por la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, reconcilió al ser humano con Dios. Y esto tiene que ver con la justificación por la fe. Entonces la ira de Dios, hermanos, ya no es para nosotros. La ira de Dios ya no es para nosotros. Y por eso dice el versículo 9, por favor, alguien ayúdeme a leerlo. Mire pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él, ¿qué dice? Seremos salvos de la ira. Entonces, hermanos, el primer elemento, el primer resultado de la justificación es que tenemos paz con Dios, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que es paz con Dios? Reconciliación. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos más enemigos. La enemistad que había entre Dios y nosotros ha sido reconciliada. Muy bien, número 1. Número 2, hermanos, el segundo resultado lo encontramos en el versículo 2. Dice, tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes. En Cristo, hermanos, podemos entrar, mire, hermoso, hermanos, porque en Cristo podemos entrar desde cualquier lugar donde nos encontremos. Desde cualquier lugar donde nos encontremos, podemos entrar a la oficina de Dios. Podemos entrar a su despacho. Podemos permanecer allí en su despacho, hermanos, sin ser fulminados por Dios. Porque hemos sido justificados. Por eso es un beneficio de la justificación. Ser hechos justos, ¿no? Se nos ha imputado, decíamos hace algunos domingos, una justicia. ¿De quién? De Dios totalmente, ¿verdad? No de nosotros. Porque en nosotros llegaríamos a la presencia de Dios y totalmente, hermanos, seríamos fulminados en nuestras capacidades. Sin embargo, hermanos, hoy el segundo beneficio del cual el apóstol Pablo nos habla acá dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En realidad, hermanos, la justificación no es solamente la eliminación del pecado, sino más bien tiene que ver, hermanos, con una amistad con Dios.
Podemos visitarlo continuamente. Que estamos contentos, podemos visitarlo continuamente. Que estamos necesitados de alguna petición ahí especial, visitamos a nuestro Padre. Él nos escucha, Él nos atiende. Él, hermanos, no solo es un Dios lejano o aquel que callada la boca nos escucha. No, Dios, hermanos, desea relacionarse con nosotros. Él nos ayuda también en esa relación que nosotros tenemos con Él. Él también nos ayuda. Y entonces esto es lo que el apóstol Pablo de alguna manera manifiesta cuando dice: tenemos entrada por la fe. ¿Qué tal cuando a usted le dice el señor presidente: vos puedes venir aquí conmigo cuando querrás? ¿Qué tal? ¿Cómo se sentiría usted? El señor ministro de tal le dice: no, vos aquí tenés entrada abierta. ¿Cómo se sentiría usted? Ahora imagínese a Dios, hermano. Dios, hermano. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, dice la siguiente parte del versículo 2, y aquí encontramos el tercer beneficio, hermanos. Dice: nos gloriamos, ¿en qué, hermano? En la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese, hermano, que la esperanza, hermanos, en el idioma español no es lo mismo que esperanza en el griego. No es lo mismo, porque en español significa estar a la expectativa de algo que podría suceder, pero que tal vez no, ¿verdad? En el español podríamos decir: bueno, pues yo tengo la esperanza de que un día pueda yo comprar mi carrito. Puede suceder o puede no, ¿verdad? Yo tengo la esperanza de ver un día aquel, mi primo, que tengo como 40 años de no ver. Tengo la esperanza de ver aquel que se fue a los Estados Unidos y que no ha venido, que no sé nada. Eso es en el idioma español, pero no es lo mismo en el griego. La esperanza cristiana, hermanos, de la cual habla acá el apóstol, viene de una palabra que significa convicción. Esperanza, hermanos, cristianamente hablando, bíblicamente hablando, cuando habla de esperanza el apóstol Pablo está hablando de una convicción. No es un deseo optimista, es una confianza firme, es una esperanza segura. ¿Cuándo se recuerdan ustedes de ese folleto que nosotros teníamos allá atrás, que se repartía? Decía: es cierto que Jesucristo es una esperanza, ¿qué decía? Segura, decía. Jesucristo, hermanos, es nuestra esperanza segura. Y esa es la esperanza de la cual habla el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, mientras más experimentamos paz con Dios, mientras más accedemos a Él, ¿verdad? Accedemos a Él por la fe, más deseo también, hermanos, tenemos de verlo, más deseo tenemos de conocerlo, más grande es nuestra expectativa de ver al Señor, hermanos, cara a cara, gozarnos de su presencia. Yo quisiera imaginar, y me imagino a veces, ¿no?, cómo va a ser ese momento, hermanos, cuando yo esté delante del Señor. Sé que con la cara levantada no voy a poder estar, eso sí, pero va a ser hermoso, hermanos, conocer a mi Salvador, verlo, gozarme de su presencia. Y sabe, hermano, esa certeza del futuro, hermanos, es la que el mismo apóstol Pablo le pone un nombre. Aquí y en otras cartas. El apóstol Pablo le llama la esperanza de gloria. Y se lo dice a los colosenses en el capítulo 1, versículo 27. Colosenses 1, 27 dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No está hablando de una posibilidad, está hablando de una certeza y de una confianza que podemos tener en Cristo Jesús. Usted y yo, hermanos, tenemos la tranquilidad y la confianza de que un día vamos a ver al Señor, vamos a estar con Él por la eternidad. Ahora, es hermoso darnos cuenta entonces, hermanos, que estos tres beneficios de la justificación, fíjese que, y esto es lo hermoso, y me parece que es importante que lo entendamos, que la justificación, estos beneficios de los cuales se está hablando acá, están en los tres tiempos. Están en pasado,
en presente y en futuro. Le explico. Hemos sido liberados de nuestro pasado. El pecado ya no más. La carga del pecado, ¿no? La condenación. Es decir, hemos sido liberados de nuestro pasado. Nuestra rebelión, ¿verdad? Ha sido quitado y hoy tenemos paz con Dios. Eso es un presente. Tenemos un hermoso presente, hermanos, porque somos libres para disfrutar de esa relación con Dios de la cual hablábamos hace un momento. Hemos sido librados de nuestro pasado. Hoy podemos disfrutar de un presente, de una relación personal con Él. Y en el futuro, hermanos, con toda certeza, vamos a experimentar, hermanos, la libertad de vivir la vida en la presencia gloriosa de Dios. Pasado, presente y futuro. Ahora, ¿qué hay, hermanos, cuando las cosas no van muy bien en nuestra vida personal? Cuando las cosas van bien en la vida podemos disfrutar de estos beneficios que hemos hablado, de estos 3 beneficios. Pero, ¿qué cuando las cosas no van bien? Que nos pasa muy seguido, ¿no es cierto? ¿Qué cuando las cosas no van bien? Y entonces el apóstol, mire lo que nos dice en el versículo 3. Y no solo estos 3 beneficios, sino que también nos gloriamos ¿en qué, hermanos? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, y empieza a dar un listado, ¿no? Produce paciencia, es el primero del cual habla ahí. Fíjese que la Reina Valera 1990, esa Biblia me gusta mucho, a mí casi no la encuentra, casi no encuentra usted esa versión, pero me gusta esa Reina Valera 90, la que ustedes tienen normalmente es la 60, pero a mí me gusta esa 90. Dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones. Nos alegramos aún en las tribulaciones. Como quien dice que no solo nos gozamos en los beneficios de la justificación, hermanos, no solo nos gozamos de los beneficios, sino que también nos gozamos en el sufrimiento. El título, ¿verdad?, del tema, beneficios de la justificación y gozo en el sufrimiento. También nos gozamos en el sufrimiento. Ahora, Pablo, por supuesto, hermanos, que no nos está diciendo que nos gozamos por nuestro sufrimiento. Eso es diferente. Nos está diciendo que nos gozamos pero no por nuestro sufrimiento. Porque gozarnos por nuestro sufrimiento estaríamos un poco masoquistas, ¿verdad? Aquellos que se gozan golpeándose, ¿no? Autoflagelándose, ¿no? No. Mire, de hecho, fíjese que algunos tienen un sentido de superioridad, consecuencia del sufrimiento, ¿no? Porque algunos dicen, es que mira, nadie ha sufrido como yo. Nadie ha sufrido como yo. Entonces se sienten así como más grandes porque como son champion en sufrimiento, ¿verdad? Es casi como si su sufrimiento, hermanos, fuera otro tipo de obra por la cual Dios debería de darles la salvación. Es que han sufrido tanto que de plano Dios, sí, sufriste, mi hijo, como sufriste, pasa adelante, ¿verdad? Han tenido una vida tan difícil que por eso ya llegaron al cielo. Aquí en la tierra ya llegaron porque han sufrido tanto que aquí en la tierra ya se lo ganaron. Ahora, otros, fíjense, hermanos, otros buscan el sufrimiento porque, y esto también hay un problema ahí. Hay un problema. Mire, otros buscan el sufrimiento porque es como que si necesitaran sentirse castigados debido a ese sentimiento de culpa y debido a esa baja autoestima que a veces tenemos. ¿Sabe? Una vez llegamos a la casa con mi esposa y uno de mis hijos me dice, papi, pegame, me dice. Yo ni sabía ni por qué. Ese sentimiento de culpa, ¿verdad? De que habían hecho algo malo, que de alguna manera sentía que podían calmar esa culpa con un cinchazo. A veces somos así, ¿verdad? Casi quisiéramos que Dios nos cinchaseara para aplacar nuestro sentimiento de culpa. ¿Sabe? A mí me conmovió esa situación. Por supuesto que no le iba a pegar.
aunque no sabía cuál era la razón, pero no le iba a pegar. Por eso. Ahora imagínense Dios, hermanos. Mire, es interesante porque cuando no le damos el verdadero sentido al sufrimiento y no tratamos el sufrimiento, hermanos, por medio del evangelio de gracia de Dios para el hombre, podemos quizás a veces volvernos orgullosos, ya lo vimos, ¿no? El que se siente superior por el sufrimiento, podemos volvernos orgullosos, podemos sentirnos superiores o podemos convertirnos en cínicos, también, sarcásticos pues, irónicos, ¿no? Y quizás hasta displicentes, dirían por ahí, ¿no? O es despreciativos, ¿no? Hacia aquellos que creemos que socialmente han sufrido menos que nosotros. Es una actitud, hermanos, que puede llegarse a expresar en cosas como, en palabras como, ¿qué sabe de la vida, no? Despreciativo, ¿no? ¿Y vos qué sabes de la vida? Vos no has pasado por todo lo que yo he pasado. Ahora, no es en ese sentido, entonces, hermanos, que podemos gozarnos en el sufrimiento. No es gozarnos por el sufrimiento, ¿verdad? Es en. Ahora, los cristianos por su lado, entonces, hermanos, se gozan en el sufrimiento. Es decir, no hay gozo en las dificultades por sí mismas, porque vaya si no nos afectan. Si el sufrimiento nos afecta, por sí mismo nos afecta, estar enfermo, no me diga que no le afecta, sino que tiene que ver, hermanos, con reconocer que el sufrimiento tiene un propósito divino en nuestra vida, en su vida. El sufrimiento tiene un propósito divino en su vida. Por supuesto, hermanos, que no es que los cristianos sean como aquellos que estaban una vez con el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 17, versículo 18. Eran unos filósofos, era una rama de la filosofía, ¿verdad? Y usted sabe que los griegos eran expertos en filosofía. Y esa rama de la filosofía son los estoicos. Si usted puede ver ahí Hechos 17, 18, el apóstol Pablo estaba discutiendo ahí con unos filósofos estoicos. Fíjese que no es que el cristiano sea un estoico, es decir, aquellas personas cuyo objetivo es alcanzar la sabiduría, alcanzar la felicidad de forma totalmente independiente del mundo, ¿no? Es prescindiendo de las comodidades, prescindiendo de los bienes materiales, de la fortuna y manteniéndose, como quien dice, imperturbables ante lo malo, ¿no? Es como aquel que se va a las montañas y él allá solito pretende sin nada sobrevivir para decir, sí, yo voy a sufrir de esta manera, ¿no? Voy a aislarme de esta manera. No es de esa manera como Dios está, el apóstol Pablo nos está hablando acá, Dios, ¿verdad? No es que los cristianos seamos estoicos, que nos alejemos del mundo externo. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo, Él dijo, estáis en el mundo, ¿verdad? No somos, pero ya vivimos aquí en el mundo. No es que seamos entonces, hermanos, o debamos ser una especie de insensibles ante el sufrimiento, ¿no? Tampoco. Que también se da a veces, ¿verdad? Es que es cristiano, ¿por qué está llorando? Dice. Los cristianos no deberían de. No es de eso tampoco que está hablando. No es de eso. No es que deberíamos de ser esa especie de insensibles ante el sufrimiento, o que lo aguantemos todo solo con apretar los dientes, ¿no? Dice aquí que se venga, y solo apretamos los dientes a recibir. No es eso. Sino más bien, hermanos, es que vemos a Dios más allá. Vemos a Dios a través del sufrimiento. Vemos más allá del sufrimiento. Vemos, hermanos, a la manera como Dios nos está perfeccionando a través del sufrimiento. Y fíjese que por eso es que Pablo nos muestra que el sufrimiento comienza como quien dice una reacción en cadena, ¿no? Como cuando usted pone aquellos dominós, ¿no? Y los pone paraditos todos así. Bota el primero y ¿qué pasa?
Se va cayendo, ¿no? Uno detrás del otro. Entonces el apóstol Pablo acá nos muestra, hermanos, que el sufrimiento comienza una reacción en cadena en nuestra vida. ¿Por qué? Versículo 3. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Entonces ahí mire la tribulación, da el empujoncito y bota la primer maderita, ¿verdad? ¿Qué es cuál? La paciencia. Mire, hermano, el sufrimiento, entonces, el primer elemento, hermanos, es que conduce a la perseverancia. El sufrimiento, hermanos, conduce a la perseverancia. Mire, la palabra usada aquí para paciencia, la palabra original usada aquí para paciencia en el griego es perseverancia. Y sabe que perseverancia es, hermanos, estar enfocado en una sola cosa. Veámoslo al revés. Es aquel estudiante que lo mandaron a estudiar sus papás, pero él está allá en la universidad y él está allá en el campeonato de básquet, en el campeonato de natación, paseando con sus amigos, excursiones para allá, y el estudio, se pregunta uno. Ese estudiante no es perseverante. ¿Por qué? Porque está enfocado en cualquier cosa, en un montón de cosas. Pero el perseverante, hermanos, está enfocado en una sola cosa. Está enfocado en una sola cosa. Una persona perseverante, hermanos, se enfoca en aquello que tiene como objetivo hasta lograrlo. Es determinado, es definido, no anda volteando a ver para todos lados. Está enfocado hasta lograrlo. Esa virtud, hermanos, tiene el sufrimiento, ¿sabe? Esa virtud tiene el sufrimiento. Nos enfoca en lo que es verdaderamente importante. El sufrimiento nos enfoca en lo que es verdaderamente importante. Nos hace ver lo que realmente es importante. Esa característica tiene el sufrimiento. Nos ayuda, hermanos, a realinear nuestras prioridades y hacer a un lado todo aquello que nos distrae, todo aquello que nos desenfoca. Y el sufrimiento tiene esa virtud. El sufrimiento tiene la virtud de enfocarnos en lo importante. Seguramente, hermanos, por eso Salomón nos dice en Eclesiastés que es mejor estar en la casa de luto que donde hay fiesta. Porque dice que con la tristeza de rostro se enmendará el corazón. La muerte es sufrimiento, ¿cierto? Cuando muere un ser querido es sufrimiento, ¿no es cierto? Pero ese sufrimiento, hermanos, nos permite quitar todas aquellas cosas que no son prioritarias y nos enfoca en las cosas importantes. Esa virtud, entonces, hermanos, tiene la tribulación, el sufrimiento. Número 1, entonces, produce o conduce a la perseverancia, paciencia. Número 2, hermanos, el segundo dominó, el segundo trocito de madera. La perseverancia, hermanos, nos lleva a la entereza de carácter. La perseverancia nos lleva a la entereza de carácter. ¿Qué dice la versión 60? Por favor, alguien me ayuda. La paciencia prueba, dice aquí. Pero mire la NIV, ¿qué dice? ¿Alguien tiene la NIV? La nueva versión internacional. Y la persistencia desarrolla firmeza de carácter. Ajá, ¿sí? La persistencia dice firmeza de carácter, entereza de carácter. La Biblia de las Américas dice la paciencia, carácter probado, dice. La paciencia, carácter probado. Es esa confianza, hermanos, que da, hermanos, el haber pasado por una experiencia. Mire, es como el karateca, ¿no? Aquel karateca que nunca ha peleado, ¿verdad? Nunca ha peleado en un combate. Puede ser muy bueno ese karateca. Sin embargo, sus nervios lo pueden hacer pelear mal, porque pues no ha estado en esa posición antes. Sin embargo, hermanos, aquel que se ha ido fogueando una y otra vez, en peleas, va a estar menos ansioso, se va a desempeñar de mejor manera por haber estado allí antes. Por supuesto, entonces, hermanos,
que sin el primer paso, que es la perseverancia, del cual hablamos, el primer cuadrito, el primer dominó, sin el primer paso, sin la perseverancia, sin la paciencia, el segundo, que es este carácter probado, el segundo, no se puede dar. Porque si el sufrimiento nos impulsa primero a enfocarnos en Dios, ¿verdad? Dijimos, el sufrimiento nos impulsa a enfocarnos en Dios, a priorizar correctamente, entonces esto nos lleva a una mayor estabilidad. Porque cuando nos enfocamos en el Señor, hermanos, créanme que eso le da estabilidad a la vida. Uno puede darse cuenta cuando una familia, una persona, una pareja no están muy enfocados en Dios. Uno se puede dar cuenta. Usted los ve inestables, ¿verdad? A veces contentos, a veces tristes, sonriendo, a veces llorando. Ahí, ¿verdad? Ahora, el sufrimiento entonces que nos enfoca en Dios, nos ayuda a priorizar. Esto nos lleva a una estabilidad, a una firmeza. Y el apóstol Pedro, hermanos, lo dice. Vea conmigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, mire, está hablando de la prueba, ¿no? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba. ¿Cómo se prueba el oro, hermanos? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, a los metales preciosos como el oro, hermanos, una vez quitadas las impurezas en su paso por el horno, ¿no? Por el fuego, ese proceso que se le conoce como refinamiento o aquilatamiento, ¿no? Usted cuando compra un anillo de oro, ¿no? Hay de 10 quilates, de 14 quilates, de 24 quilates. Pero ese de 24 ha pasado varias veces por el proceso de refinamiento. Por eso es que es más valioso. De igual manera el cristiano, hermanos, que ha pasado por el horno de fuego, de la prueba, ha experimentado en su propia vida el sufrimiento, pero en ese sufrimiento también ha experimentado, hermanos, cada vez que ha pasado por ese sufrimiento, ha experimentado en su propia vida la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Y entonces ese cristiano, hermanos, termina desarrollando una firmeza de carácter. Usted ve a aquella persona sólida en su vida cristiana, sólida en su relación con Dios y con los demás. No así muy variable, no, es sólida, firme. Ese es un carácter probado, ¿verdad? Como dice una de las versiones que leímos, la Biblia de las Américas, carácter probado, entereza de carácter, firmeza de carácter. Ha experimentado, entonces, ha pasado por la prueba. Pero en esa prueba ha experimentado el amor, la fidelidad, la gracia de Dios. Y entonces ha desarrollado una confianza, una firmeza de carácter. La Nueva Traducción Viviente dice del versículo 4, la NTV dice, y la resistencia, o sea, hablando de la paciencia, ¿verdad? Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, número 3. Hermanos, de esta reacción en cadena de la cual estamos hablando. La primera dijimos que la prueba, el sufrimiento conduce a la perseverancia. Pero la perseverancia nos lleva a una entereza de carácter, a una firmeza de carácter. Y el carácter probado, hermanos, alienta la esperanza. Esa es la número 3. El carácter probado alienta la esperanza. Así dice la Biblia de las Américas, dice, el carácter probado es esperanza. Ahora, esta es una esperanza, hermanos, que no se defrauda. No nos defrauda. ¿Ah? Por eso dice la Nueva Traducción Viviente, lo tradujo muy bien la Nueva Traducción Viviente, dice, el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, dice. Me gusta esa traducción también. Es muy propia para los jóvenes, por ejemplo, esa traducción viviente. Tiene un lenguaje muy fluido, muy actual. Dice, el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Fíjense, hermanos, que el salmista
Allá en el Salmo 22, versículo 5, en su segunda frase dice, en ti confiaron, dice, y no fueron decepcionados. El Señor nunca nos va a decepcionar, hermano. Nunca. Estamos pasando por la prueba. Nunca nos va a fallar. Todo el mundo nos puede fallar. Todo el mundo nos puede fallar. Nos pueden fallar nuestros padres, nuestros hijos. Nosotros podemos fallarle a nuestros padres y a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Podemos fallarle a cualquiera, hermano, y cualquiera nos puede fallar a nosotros. Pero Dios nunca nos va a fallar. Nunca nos va a dejar a medias allí. Nunca nos va a decepcionar. Hermanos, esta es una esperanza segura en nuestra paz, en el acceso a Dios, en las glorias futuras que vamos a tener con el Señor. Entonces el sufrimiento tiene la virtud, hermanos, de quitar de nosotros esas fuentes de confianza que normalmente el ser humano tiene. Esas fuentes de confianza que rivalizan con la confianza que deberíamos tener en Dios. Y a veces usamos mal ese dicho que dice, a Dios rogando, ¿y cómo es? Como quien dice, este pedacito déjamelo a mí, ¿verdad, Señor? Te voy a orar, pero este déjamelo a mí. El último martillazo yo lo voy a dar, Señor. Necesitamos dar martillazos nosotros con el Señor, hermano. Otro día vamos a explicar más del tema. Pero en el contexto que estamos hablando, no necesitamos nuestros martillazos. El sufrimiento, entonces, dije, hermanos, tiene la virtud de quitar de nosotros esas fuentes de confianza que tenemos y que compiten con esa confianza que tenemos en Dios. Compiten con la verdadera fuente de confianza, Dios. Es decir, hermanos, derrumba todos aquellos lugares o personas a las cuales nosotros podíamos acudir para sentirnos bien en nuestro futuro, para sentirnos con esperanza. Nosotros siempre agotamos todos los medios, ¿no es cierto? Y agotamos todos los medios. Y a veces de último vamos a Dios. Ya cuando ningún médico nos puede, venimos al Señor. Cuando debería ser al revés, ¿verdad? Agotamos primero todas las fuentes de confianza en lugar de ir al Señor. Pero el sufrimiento tiene la virtud entonces de quitar de allí todas aquellas fuentes de confianza que rivalizan con el Señor. El sufrimiento, entonces, hermanos, nos lleva al único lugar donde podemos encontrar una esperanza que nunca nos va a decepcionar, nunca nos va a separar, a defraudar. Nuestra esperanza segura es Dios. Es nuestra única esperanza segura. Pablo continúa diciendo en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo quiero enfatizar aquí en este versículo, hermanos, el amor de Dios. Mire qué dice, porque el amor de Dios ha sido derramado. El amor de Dios, hermanos, es la mayor fuente de seguridad que podemos tener en nuestra vida. Es que fíjese, hermano, que eso pasa en la vida humana. Si mire, cuando uno se siente amado por su esposa, se siente uno chancle. Pero ya se imagina que la esposa lo despreciara a uno todos los días y lo tratara de la punta del pie para adelante. Usted ve a aquellos hombres seguros de sí mismos. ¿Qué cree que hay detrás? O usted mira a aquellas mujeres seguras de sí mismas. Las ve usted hasta atractivas y las ve usted. ¿Por qué? Porque el amor, hay un amor detrás que les da seguridad. Ahora imaginémonos el amor de Dios, hermano. Si el amor de Dios es infinito, es inagotable, hermano, es la mayor fuente de seguridad que el ser humano puede tener es el amor de Dios.
No es el amor de Dios, es la seguridad en nuestra vida. La abundancia de su amor en nosotros inunda nuestra vida. Y sabe, el Espíritu Santo es ese agente, hermanos, que transmite el amor de Dios hacia nuestra vida. Porque es Dios viviendo en nosotros, es el Espíritu Santo. El amor de Dios, hermanos, se manifiesta en nuestra vida a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es ese agente que nos transmite el amor de Dios. Y es hermoso darnos cuenta, hermanos, que Pablo, inspirado por Dios, da por sentado el don del Espíritu Santo. No lo pone en duda en ningún momento. Da por sentado el don del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es que el apóstol Pablo, hermanos, no concibe a un hijo de Dios a quien no se le haya dado el Espíritu. Y lo explica en el capítulo 8, versículo 9. ¿Alguien me ayuda, por favor? Capítulo 8, versículo 9. Solo para confirmar un poquito lo que les estoy diciendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice pues, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Entonces los de él, ¿qué? Sí lo tienen. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, hermanos, nos quiere decir que el Espíritu está allí, que es una realidad presente. Y es hermoso darnos cuenta, hermanos, que el don del Espíritu se da por sentado en este pasaje cuando dice, mire, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que en tiempo presente, dice ahí, ¿qué? Dice, nos fue dado. Y es un presente continuo. Nos fue dado. Desde que recibimos al Señor hasta el final. Nos fue dado. Es hermoso también saber, hermanos, que no enfrentamos el sufrimiento solos. No estamos solos, sino que lo enfrentamos a su lado, hermano. El sufrimiento lo enfrentamos a su lado, lo enfrentamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que si usted está pasando por sufrimiento y se siente solo, yo le quiero decir en esta mañana, no está solo. No está solo. El Espíritu Santo está en usted, si es verdadero cristiano. El Espíritu Santo está allí. De hecho, hermanos, cuando enfrentamos el sufrimiento con una clara comprensión de la justificación por gracia, su gozo va a profundizar en esa gracia. Vamos a estar más agradecidos, vamos a estar más agradecidos con Él. Cuando viene el sufrimiento y nos damos cuenta de lo grandioso que es Dios, de que está allí a pesar de todo, más agradecidos vamos a estar con Él. Porque comprendemos, hermanos, que no es porque seamos muy bien portados. No es porque seamos muy bien portados, sino es por su gracia, por su gran amor con que nos amó, dice el apóstol. Por su gran amor con que nos amó. Pero cuando enfrentamos el sufrimiento, ojo, cuando enfrentamos el sufrimiento con la creencia de justificación por obras, entonces el sufrimiento sí que nos destroza anímicamente, porque en lugar de hacernos más sólidos, ¿verdad? Como ese metal que pasa, el oro que pasa por la prueba, por el horno, la prueba. En lugar de hacernos más sólidos, empezamos a pensar que quizás Dios nos abandonó. Quizás pensamos que hemos perdido nuestra salvación. O que Dios nos está castigando. Porque quizás no estamos a la altura ni de nuestros propios estándares y menos los estándares de Dios. Por eso me encanta y es tan propio, hermanos, este pasaje, cuando Pablo nos dice, el amor de Dios ha sido, ¿qué dice, hermano? Derramado en nuestros corazones. Porque nos permite ver, este pasaje nos permite ver que Dios nos ama. Y el amor del cual está hablando aquí, hermanos, no es ni eros, ni es filial, es ágape. Porque el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y sabe que ágape, una de las acepciones de ágape es benevolencia. Mi hijo hizo algo malo y en lugar de que yo le dé una buena, me porto benevolente con él y le digo, no, mi hijo, no lo vuelva a hacer. Lo amo. Cuidado. Benevolencia, ¿no? Es decir,
no porque no lo hayamos ganado, nos ha justificado. Nos ha justificado, hermanos, a pesar de lo que nosotros somos. Y es que ese es el amor ágape. El amor ágape no es por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos, no por lo que pensamos que somos. Cuando sufrimos, entonces, podemos descubrir en quién estamos confiando. Y quizás este es el cuestionamiento que deberíamos de hacernos todos en esta mañana. Porque yo sé que más de algún sufrimiento tenemos todos los que estamos aquí. Más de alguno. Algunos tenemos un sufrimiento que creemos que podemos controlar por nosotros. Otros quizás ya nos dimos cuenta que no podemos controlar ese sufrimiento que tenemos, que sale de nuestro alcance. Pero el sufrimiento, hermanos, nos permite descubrir en quién estamos confiando. O en nosotros o en Dios. ¿En quién usted está confiando en el sufrimiento? Es hermoso, hermanos, sabernos amados por Dios, a pesar de nuestras mismas fallas. Y por eso es que vamos a concluir en esta mañana con el versículo 6. Ese amor de Dios a pesar de nuestras fallas. ¿Qué dice el versículo 6? Cristo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hermanos, Cristo no esperó hasta que pudiéramos ayudarnos a nosotros mismos o hasta que hiciéramos las suficientes obras como para salvarnos a nosotros mismos. Cristo no lo esperó, sino que murió porque éramos débiles. Porque éramos débiles fue que murió. Si no, no era necesaria su muerte. Con uno que hubiera sido capaz de llegar a ser justificado por sí mismo, ya nos domaba a todos los demás. Pero como no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, a su tiempo, dice, murió por los impíos, cuando aún éramos débiles. Es decir, incapaces de hacer algo para cambiar nuestra situación por nosotros mismos. Por supuesto que Dios sí puede usar el sufrimiento para despertarnos. De hecho, lo hace. Nos despierta a veces a ver nuestro pecado, ¿no? Cuando estamos pasando por sufrimiento decimos, te fallé. Hoy me doy cuenta, no me había dado cuenta que te he fallado. Pero hoy que estoy pasando por eso me doy cuenta que me alejé de ti, me doy cuenta que no he sido contigo como debería de ser. Claro, Dios usa eso a veces, hermanos, para despertarnos a ver nuestro pecado. Pero lo vemos como una especie de intervención de Dios, pero es una intervención amorosa de Dios. Dios puede, hermanos, tratarnos duramente a veces, si es necesario. Dios puede tratarnos duramente, como todo buen padre con sus hijos, ¿no? Que a los que ama, ¿no? Por eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículos 7 y 8, y se lo leo, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y somos hijos, ¿no es cierto? Hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces el Señor nos va a disciplinar en ocasiones precisamente para buscar una mejora de nosotros. Sin embargo, hermanos, si somos verdaderos cristianos, Dios ha puesto su castigo sobre Cristo. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Así que su ira, hermanos, para usted y para mí, la ira de Dios ha desaparecido para siempre. Por tanto, podemos ver entonces nuestro sufrimiento como si Dios estuviera, no como si Dios estuviera aplastándonos, sino como si Dios estuviera llevándonos a tener una mayor comunión con Él, una mayor confianza en Él, una mayor dependencia de Él, una mayor apreciación de los beneficios, hermanos, de haber sido justificados por la fe también. Ahora podemos ver el sufrimiento como algo, hermanos, que no toca nuestro gozo. El sufrimiento no toca nuestro gozo, porque lo que podemos llegar a perder en el sufrimiento, cosas como salud, comodidad, riquezas, ninguna de esas cosas es nuestra fuente de gozo. Porque nuestra fuente de gozo, ¿quién es? Es Él, es Él. La fuente es Él. Lo que Él ha hecho por nosotros, no solo para esta vida, sino para la eternidad.